Esa es la calaña de el fugado de esta estación de policía con el alias Leo. Y esos son los que salen de la estación de policía, lamentablemente. En una primera fuga que se fugaron 6 personas, se fugó otro de la misma calaña hace 3 meses. Y en esta segunda fuga, precisamente el de mayor connotación se fugó también. Esto no tiene que ser una coincidencia. Y esto debe ser materia de investigación y de llamado de atención a la Policía Nacional, al comando del Departamento de Policía de Arauca. No es posible, de verdad no es de recibo, es reprochable y es lamentable para esta funcionaria fiscal que luego que se fugan 6 personas hace 3 meses no le hayan cambiado la cerradura a esas celdas. Siguen los mismos obsoletos candados, siguen las mismas llaves que han pasado por los diferentes miembros de la Guardia de Seguridad de la que hace parte. Esa no es gestión de un comandante de policía, luego que se le fugan 6 personas de la estación de policía y no tome ninguna medida de seguridad para reforzar la seguridad, la vigilancia de la estación de policía, y a los 3 meses se fuga otro preso de la calaña de alias Leo. Entonces no entiende esta funcionaria cómo pueden suceder cosas de esta magnitud tan reprochables, donde realmente se nota la desidia de los funcionarios públicos para superar estos hechos. Es una vergüenza. Propicia que criminales como alias Leo sigan delinquiendo y propicia que criminales como alias Leo sigan delinquiendo y propicia que criminales como alias Leo sigan delinquiendo y las víctimas son los funcionarios uniformados y de civil de la Policía Nacional, los uniformados del Ejército Nacional, los funcionarios de la rama judicial, y todo lo que huele a Estado es la víctima de este proceso. Por eso es que me atrevo a impugnarle esa decisión a la señora juez de instancia y a interponer este recurso de apelación, porque no es caprichoso. Ahora, claro, como la señora juez, con respeto debo señalarlo, conoció de las preliminares de la solicitud de orden de captura y conoció el video, pues la señora juez habla del video y ustedes, honorables juez, podrán encontrar en el 60% de la argumentación de la señora juez en punto a la parte demostrativa que habla de los videos. Pero si ustedes revisan, honorables jueces, y le voy a correr traslado cuando llegue la carpeta a la segunda instancia de los correos directamente reenviados por la fiscalía, se los voy a correr, y ahí no va a encontrar usted ningún video. Encuentra un álbum fotográfico donde se ven fotografías de la estación, que no la conozco, pero pues me están ilustrando, y la señora juez muy amablemente trató de enseñarme, ilustrarme cómo era ese sitio, y con base en las fotografías traté de llevarme una idea, pero allí, más allá de la situación del plano de la estación de policía, pues no se evidencia o no se refleja precisamente la presencia de manera exacta y clara de esas fotografías, porque a mí lo que me corrió un traslado fue de fotografías, y eso es lo que yo voy a correr traslado a la judicatura una vez se haga el reparto, para que sepan qué fue lo que me entregaron. Y de ahí no hay videos. Entonces no entiendo cómo la señora jueza, al momento de decidir la imposición de una medida de aseguramiento, lo haga con base en elementos que no fueron descorridos para estas audiencias y no fueron entregados a este defensor. Y yo invito al señor personero, que es garante de los derechos de la sociedad y garante de la ley y de la Constitución, que nos diga aquí, que deje constancia si recibió los videos de manera integral de los que se ha hecho referencia. Y la respuesta, se lo puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que la respuesta es negativa. Nunca lo recibió, yo no lo recibí. Entonces, ¿cómo la señora juez sustenta su medida en unos videos que ella vio en la audiencia preliminar reservada donde emitió las órdenes de captura? Por eso era que se increpaba que estaba impedida para conocer, y ahí me dio la razón, honorable juez, se me dio la razón en ese sentido, porque hizo una argumentación con elementos que no fueron descorridos en el traslado como correspondía. Claro, la señora fiscal me los entregará y tendrá el deber de entregármelo de conformidad con el artículo 344 del Código de Procedimiento Penal, de descubrírmelo cuando me haga la audiencia de acusación. No hay problema, pero como en estas preliminares la señora juez hizo referencia a los videos, tenían que haberse acreditado, y aquí no existen los videos para este proceso y para estas preliminares no existen, y como no se descubrieron,
En estas preliminares, al no existir, pues la señora juez estaba vedada a hacer pronunciamientos de situaciones que conoció en las preliminares de solicitud de orden de captura. En esos términos, honorable juez, dejo descorrido el traslado, dejo argumentado mi recurso de apelación a efectos de que usted, si a bien lo estima, su señoría me conceda dicho recurso. Gracias. Quiere dejar constancia esta suscrita juez que la causal número sexto o la causal sexta invocada por parte del señor apoderado o defensor de confianza de los señores imputados nada tiene que ver con la solicitud de algún impedimento de la suscrita juez, porque es que yo no emití ninguna providencia. Providencia es una cosa y yo lo que impartí en el momento de la solicitud por parte de la Fiscalía General de la Nación fue una orden judicial materializada con esta orden de captura que no es ninguna providencia. Entonces, obviamente esa teoría o esa circunstancia manifestada por parte del señor defensor, lo único que trató dentro de la presente investigación y que obviamente incluso tiene estas sanciones disciplinarias fue torpedear el debido desarrollo de esta audiencia que se hizo con la mayor transparencia, el mayor juicio y la mayor objetividad que nos demanda la ley y la Constitución para realizar la misma, y veedor de esa circunstancia y de esta audiencia se encuentra el señor agente del Ministerio Público. De esa manera entonces le decoro traslado a la parte no apelante en representación de la señora fiscal 11 seccional del municipio de Saravena respecto a la petición de apelación, de recurso de apelación interpuesta por parte del señor defensor de confianza de los imputados. Tiene el uso de la palabra, doctora Lina. Señor defensor, usted sí es ignorante. 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 Porque es que cómo vamos a confundir ya en este estatus de profesionales lo que es una providencia a lo que es una orden de captura. Es que lo que dictó la señora de control de garantías fue una orden de captura, eso no es ninguna providencia, señor defensor, por favor. Estamos a 7 horas ya de audiencia y usted ha alargado esta audiencia con unos argumentos de verdad que me dan vergüenza, señor defensor. Usted ha alargado esta audiencia con unos argumentos de verdad que me dan vergüenza, señor defensor. Usted ha alargado esta audiencia con unos argumentos de verdad que me dan vergüenza, señor defensor. Ahora, señora fiscal, yo he sido muy respetuoso con usted y con la judicatura le reclamo que me respete. Yo le respeté el uso de su palabra, señor defensor, por favor, respeta el uso de mi palabra. Señora juez, respetuosamente le solicito que el señor defensor respete el uso de mi discurso, de la palabra por usted conferida. Bueno, entonces, en atención a que se le concedió el debido respeto de ese recurso interpuesto por parte del señor defensor de confianza, efectivamente, las palabras manifestadas por parte de la señora fiscal, pues obviamente él también ha atacado tanto la decisión tomada por parte de la suscrita como los argumentos presentados por parte de la fiscal, pero este es el ejercicio de esta actividad dentro de esta audiencia. Entonces le solicito que así, señor defensor, como usted hizo su correspondiente intervención y se guardó silencio por parte de la fiscalía, entonces también se le conceda el silencio correspondiente, el uso y el derecho a la palabra de la señora fiscal, y ya serán los señores de segunda instancia, el señor juez civil de penal del circuito, ya que decía lo correspondiente a este recurso interpuesto por usted, señor abogado. Entonces continúe, doctora Lina, por favor, en el orden correspondiente. Muchas gracias, señora juez. Como segundo punto, el señor defensor vuelve a referirse que la Fiscalía no corrió traslado de los elementos materiales probatorios. Qué grasa mentira la que dice el señor defensor. El señor defensor pretende que yo en sus manos, cada vez que se termina una audiencia, le entregue una carpeta con elementos materiales probatorios. Señor defensor, usted está en Bogotá, yo estoy en Saravena, y porque yo tuviera un jet privado, podía ir a su oficina o donde usted se encuentra, que al parecer se encuentra eso en su carro parqueado en una calle. Allá no podía llegar yo con mi jet privado entregándole una carpeta con elementos materiales probatorios. Por favor, sea razonable y entienda que estamos en un tema de virtualidad, que yo le remito el completo de los elementos materiales probatorios. ¿Qué otra cosa quiere que yo haga, señor defensor? De verdad, usted está exigiendo unas cosas que son impensables de hacer. También en alguna parte de su discurso dijo que la Fiscalía no tenía sustento probatorio para hacer la imputación que hizo, para solicitar la legalización de la captura que hizo, para solicitar las órdenes de captura y mucho menos para pedir una medida de aseguramiento. Señor defensor, pero es que en esta instancia procesal no estamos hablando de sustento probatorio, estamos hablando de inferencia razonable y la Fiscalía la tiene de sobra y se la presentó a usted
señor defensor, se la envió por correo electrónico y usted la tiene en sus manos, porque además a ella usted también se ha referido. Entonces, estamos en una instancia de inferencia razonable. En la acusación hablaremos de probabilidad de verdad y en el juicio, señor abogado, hablaremos de más allá de toda duda razonable. Entonces, no me pida en esta instancia judicial que yo tenga un sustento probatorio. Aquí simplemente tengo unos elementos materiales probatorios que se constituyen inferencia razonable. El sustento probatorio, señor abogado, es para la audiencia preparatoria y el juicio oral. ¿Cómo confunde usted las instancias procesales, señor abogado? Ha seguido recabando el señor defensor que no tiene unos videos. Obviamente los videos es imposible haberlos enviado en 36 horas en una empresa de correo o en una empresa aérea, porque no tenemos esos medios, estamos muy lejos, señor defensor. Si usted estuviera aquí al lado, seguramente hubiera tenido todos los elementos materiales probatorios en su mano, si hubiéramos estado cerca o si yo estoy en Bogotá. Pero es imposible, señor defensor, por la distancia y por el tema de la virtualidad que nos aqueja y porque estos videos son demasiado pesados y no subieron al sistema de Google Drive. Por eso, para la audiencia de acusación, cuando ya hablaremos de probabilidad de verdad, usted los tendrá en sus manos, señor defensor. Entonces, teniendo en cuenta esta argumentación, solicito nuevamente, respetuosamente, a nuestro superior jerárquico que mantenga intacta la decisión tomada por la señora juez de control de garantías en esta audiencia. Muchas gracias, señora juez.